Los primeros temas que vamos a hablar son de radioprotección y yo voy a comenzar con el tema de radioprotección en intervencionismo. No tengo ningún conflicto con esta presentación. Esta es la distribución habitual de un equipo para radiología intervencionista, con el tubo por debajo del paciente y el detector o intensificador de imagen encima del paciente. Por cada 100 fotones que salen del tubo, más o menos 2 llegan al detector. 20 se convierten en radiación dispersa y el resto son absorbidos por el paciente, que es obviamente quien lleva la mayor carga de dosis cuando hacemos procedimientos. Hay varios factores que intervienen en la exposición de los pacientes en intervencionismo. Uno es el tiempo de fluoroscopia, el número de series o de imágenes que se tomen, el tamaño del paciente también es importante, la distancia que hay del tubo al detector y del detector al paciente, el campo de visión, es decir, la colimación también, el sitio por donde ingresan los rayos X al paciente y las barreras que se utilicen. El tiempo de fluoroscopia pues depende de varias cosas, qué tan complejo es el procedimiento, qué tan difícil es el caso, puede hacer que sea más larga la fluoroscopia y por supuesto la experiencia del operador. Sin embargo, el tiempo de fluoroscopia, aunque lo registramos, no es un buen indicador de la dosis que recibe el paciente. Evidentemente, si hay más tiempo de fluoroscopia hay más dosis, pero no nos dice muy claramente cuánta dosis recibió. Entonces, ahí aparece el más complejo, el TIPS, aunque hoy en día las personas que hacen TIPS todos los días, conozco varios profesores que se demoran como 15 minutos haciendo un TIPS, pero pues eso es un procedimiento que es más complejo porque a diferencia de la mayoría de los procedimientos vasculares, no hay un vaso por donde entrar, hay que crear el vaso y eso es lo que hace más difícil el TIPS que otros. Número de imágenes también. Cuando se hacen series con adquisiciones a varias imágenes por segundo, pues entonces hay también mucha más radiación y tampoco es un buen indicador de la dosis recibida por el paciente. Muy importante el cine, que usan más los cardiólogos que nosotros, pero algunos radiólogos también usan el cine y los cirujanos que trabajan en las salas de intervencionismo también les gusta el cine, pero el cine son 24 imágenes por segundo, entonces es bastante más la radiación que haciendo una adquisición, una serie, así sean 6 imágenes por segundo. Un minuto de cine equivale más o menos a 15 radiografías de abdomen, pero a 400 radiografías de tórax. Es poner a un paciente, decirle toma aire, no respire 400 veces, eso es lo que equivale a un minuto de cine, es decir, es una dosis de radiación importante. El tamaño importa, la dosis cutánea, la tasa de dosis por unidad de tiempo, la dosis acumulada y la radiación dispersa son directamente proporcionales al tamaño del paciente que recibe esa dosis. También importa el campo de visión, es decir, la magnificación que usemos. De un tamaño de unos 32 centímetros, 12 pulgadas, a uno de 4.5 pulgadas u 11 centímetros, se triplica la dosis que se utiliza. Entonces, si es posible, no usar magnificación. Pero obviamente hay veces que necesitamos buena magnificación porque estamos haciendo un procedimiento complejo que necesita detalle, un aneurisma complejo cerebral, entonces pues cuando no la necesite trate de no usarla porque cada vez que aumente el campo de visión va a aumentar la dosis. Entonces, debido a que la dosis varía tanto y la técnica también puede variar durante un mismo estudio de fluoroscopia, el parámetro más confiable que tenemos es el producto entre la dosis y el área. Es decir, el campo irradiado con la dosis incidente. Ese es lo que se llama el producto dosis área y casi siempre se mide en miligrays por centímetro cuadrado, pero las casas comerciales de los equipos la pueden entregar en cualquier unidad que les parezca. Entonces, este es el mejor indicador de la dosis recibida por el paciente. No es exactamente la dosis recibida por el paciente, la única manera de saber la dosis recibida por el paciente sería con un dosímetro puesto en el cuerpo del paciente, que eso no lo hace nadie, o sea, no existe esa clase de dosímetros, porque un dosímetro en la superficie tampoco nos mostraría exactamente la dosis que recibe el paciente, pero esto nos dice qué tanta dosis realmente está recibiendo el paciente. Las dosis cutáneas que se pueden alcanzar en los exámenes de fluoroscopia pueden producir lesiones graves, que vamos a ver más adelante. Por eso el concepto que varios de ustedes conocen, que en inglés es ALARA, tan baja dosis como sea razonablemente posible. Entonces, es importante por eso registrar la dosis.
Siempre registramos parámetros en nuestros informes, como el tiempo de fluoroscopia. Ya vimos que no es el mejor parámetro, pero por lo menos tenemos un dato de cuántos minutos, horas, segundos de fluoroscopia estuvo. A mí me sirve mucho cuando hago un procedimiento que no requiere casi fluoroscopia. No sé, un catéter venoso central de pronto necesita solo 3 segundos de fluoroscopia. Entonces, el que lee el informe dice, uy, 3 segundos de fluoroscopia. Muy rápido este señor. El Kerman aire, que es la energía cinética liberada por unidad de masa, es una aproximación a lo que recibe el paciente. Tampoco es la dosis recibida por el paciente, pero también nos sirve para eso. Y el producto dosis área también queda registrado, que es el que les dije, y siempre queda en los informes. Los equipos ahora tienen un reporte que también sacan una imagen donde está toda esta información. Entonces, no es equivalente a la dosis recibida, pero es útil para el seguimiento de potenciales lesiones. Hace unos años, en el 2019, salió publicada en AJR un artículo de unos físicos que decían que podría usarse lo que se llama la dosis cutánea máxima, que es, ahí está la imagen en donde se muestra, se me fue, ahí está. Si este es el isocentro del paciente, hay unos cálculos para hacer, se llama el punto de referencia intervencionista y la dosis de pico de la piel. Pero para hacer eso se necesitan unos cálculos bastante complejos. Ellos mismos en los artículos dicen que convertir kerma a dosis absorbida es bastante difícil y aunque podría ser el mejor predictor de efectos determinísticos como el eritema o la caída de pelo, las ulceraciones, el cálculo es tan complejo que la variabilidad es de 35%, más o menos 35%. Es decir, es muy difícil decir realmente cuánto estuvo. No parece práctico. Yo escribí en ese entonces una carta que me publicaron en donde digo, quizá debería ser práctico y trato de usar el término de Alara para decir que en vez de Alara sería Apara, debería ser tan práctico como sea posible. Barreras. Hoy en día sabemos que las barreras no sirven para nada realmente. Sirven para repetir estudios, lo cual significa que uno irradia más al paciente. Entonces, ya está mandado a recoger usar barreras. Las barreras gonadales para los niños que hacemos caderas, en adelante. En intervencionismo, poner una barrera lejos del sitio que estamos irradiando, porque pues no podemos poner una barrera en donde vamos a irradiar. No tiene sentido porque no veríamos lo que queremos ver. Pero si está lejos, no, tampoco sirve. La radiación dispersa viaja por dentro del paciente, así que poner un chaleco de plomo encima del abdomen cuando vamos a hacer un cráneo no tiene ningún sentido. Entonces, además de que puede ocultar cosas, no en intervencionismo, pero sí en radiología general, pues una cosa que puede pasar con las barreras que mucha gente no entiende o no lo tiene claro, es que si hay una barrera, el detector puede detectar que hay algo más denso, entonces irradia más porque encuentra un obstáculo. Así que lo que estamos haciendo es empeorar la protección del paciente. Así que, en general, no se necesitan barreras para el paciente. Algunos efectos de la exposición aguda. Si uno hace un solo procedimiento o varios seguidos, un paciente que hay que hacerle hoy, mañana y pasado mañana, también otro estudio de intervencionismo, si se acumulan 2 grays, se puede producir eritema, se pone roja la piel y se cae el pelo, se produce catarata con esa dosis. Catarata si se irradian los cristalinos. Se cae el pelo para siempre, queda el hueco sin pelo cuando se alcanzan 7 grays. Y se puede producir una necrosis cutánea que es tardía cuando se alcanzan 12 grays. Este es un ejemplo de literatura, un paciente que le hicieron una coronariografía con angioplastia, estuvo un poco demorada, un hombre de 40 años, y 6 a 8 semanas después tiene ese eritema y la zona central que se ve más roja parece como si tuviera algo de isquemia. Pero eso aparece tardíamente. Y este mismo señor, casi 1 año y medio después, ya tiene una ulceración que es difícil de curar porque ahí está necrosada la piel, a veces necesita un injerto, es bien complicado y es bien serio el efecto de la radiación. Y muchas veces esos pacientes, el cardiólogo intervencionista no siempre es el médico primario de esos pacientes. Otro médico lo ve, el internista, va al cardiólogo intervencionista, le hace el procedimiento y nunca más lo vuelve a ver, porque ya le puso el stent y se mejoraron las coronarias. Y el paciente siente algunas cosas en la espalda y no tiene claro que eso tiene nada que ver con lo que le hicieron, porque él sentía que tenía un tubo encima, pero lo que tenía encima era el detector, el tubo está atrás. Por eso en estos casos es importante avisarle al paciente qué va a tener, qué podría tener. La reacción tisular a la radiación puede ser temprana, mediana o tardía. Y la última, cuando son más de 15 grays, se produce atrofia dérmica y ulceración, pero a mediano y a largo plazo.
A corto plazo y a bajas dosis, en general, no se produce ningún efecto detectable. Pero a medida que aumenta la dosis, primero se puede caer el pelo, si hay pelo, vuelve a crecer, pero si aumenta un poco la dosis, puede que no vuelva a crecer. Entonces se generan algunas alertas para el seguimiento. Si uno tiene un paciente que va de 0 a 2 grays en su... Usualmente el parámetro que usamos puede ser el kerma o si no el producto de dosis área, pero casi siempre el kerma, pues no requiere que se le informe al paciente. Sin embargo, grupos de vigilancia y de control de calidad como la Joint Commission, que creo que están en el salón de al lado, han sugerido que se ponga 1.5 grays como límite de alerta. No se tiene claro por qué, porque vamos a encontrar muchos pacientes que no tienen nada, así lo sigamos. Pero bueno, si ellos quieren 1.5 grays, podemos a los 1.5 grays empezar a buscar a esos pacientes para seguirlos. Pero hay que seguirlos no al día siguiente, hay que seguirlos por lo menos 6 semanas después para ver si algo pasó y hay que informar al paciente qué esperar. Si le hacemos un procedimiento con el paciente está boca arriba, hay que explicarle que puede encontrar lesiones en la espalda o puede tener rasquiña o alguna molestia en la espalda. Por ejemplo, si es de 2 a 5, en esta tabla sería advertirles que se puede poner rojo en una parte de la piel, así que alguien tiene que mirarlo, porque no necesariamente se va a poder ver la espalda, la esposa, algún familiar. Si va de 5 a 10, debería tener un seguimiento obligatorio, debería volver al sitio donde se le hizo la intervención y alguien, un radiólogo, el que le hizo la intervención, mirarle la espalda o el sitio donde espera que haya algo para ver si hay algunas lesiones, pero 2 a 10 semanas, que puede ser que se enrojezca o eso que les mostré en las otras. Y si ya sube mucho más, de pronto hay que ir preparando una consulta con dermatología. A veces se necesitan injertos, cirugía plástica, los que son expertos en quemaduras, puede volverse algo bien complicado. Entonces hay 5 niveles de efectos adversos que estableció el Instituto Nacional de Cáncer Americano, que son los 5 grados de toxicidad. El primer grado de toxicidad en NSI-1 es el eritema leve a moderado. Se pone un poquito roja la piel en el sitio esperado, en la espalda de este señor que de 65 años le hicieron 2 procedimientos de cardiología con un intervalo de 6 semanas. A las 2 semanas ya tenía un poco roja la piel. Ahí está. No sé qué es de eso de los subtítulos que está apareciendo allí. Bueno, el segundo efecto es un eritema ya más intenso y puede tener una descamación, que es más o menos húmeda en los pliegues, se puede hacer un poquitico de inflamación, de edema. Entonces ahí ya hay 2 meses que han pasado y a los 5 meses ya se han producido unas ulceraciones. El 3, entonces ya es una descamación que es incluso lejos de pliegues, porque en los pliegues parece que porque hay más humedad se pueden producir más descamación y este también es un caso de la literatura de múltiples procedimientos. El 4 ya es necrosis dérmica, se producen ulceraciones y pueden sangrar espontáneamente. Mire, a las 30 semanas, que es la imagen de la izquierda, y a las 38 semanas ya tiene una ulceración gravísima. El 5 es que se murió, pero eso normalmente pasa en los accidentes nucleares, una exposición masiva, no en una sala de radiología intervencionista. Así que si tenían programado en geografía, tranquilos que no se van a morir, no por la radiación por lo menos. Este fue un caso nuestro, un paciente que se hizo una derivación portosistémica intrahepática transyugular, un TIPS, y el Kerman aire fue de 12 grays. Fue un caso complejo, nos demoramos varias horas haciendo el caso. No todas esas horas son de fluoroscopia, pero fue un tiempo de fluoroscopia de un poco más de 1 hora. El paciente, la primera vez que consultó a urgencias, tenía una mancha cuadrada en la piel y en urgencias dijeron, eso debió ser la placa del cauterio, que nunca usamos, pero era porque no tenían esa información, entonces les pareció que podía hacer eso y le dieron alguna cremita, pero evidentemente no era esa, esto es una radiodermatitis. La literatura, pero no la científica, sino la literatura de verdad, tiene ejemplos de efectos adversos a la radiación. Les recomiendo esos libros. El primero de Yoconda Belli, que es una nicaragüense, en su novela Guaslala, que es del 96, describe un accidente de una fuente de cesio radioactivo que descubren unas personas en un hospital abandonado. Algo parecido pasó en Brasil, en Goiânia. Y esas personas, una gran cantidad de personas se irradiaron porque eso sí produce una luz fluorescente de color y se pintaban la cara y hacían toda clase de cosas porque no sabían que era eso. Después en el 97, Svetlana Alexievich, premio Nobel de Literatura en el 2015, describió lo que pasó con el reactor 4 de Chernóbil y después hicieron una serie en el 2019 basada en parte en esas descripciones de la señora Alexievich,
pero con algo de ficción, pero era una buena serie. Esperemos que no tengamos que ver una serie que se llame Zaporilla 2002 por las locuras que están pasando en Ucrania. Entonces, muy importante, el radiólogo intervencionista tiene que saber que está usando radiación y tiene que saber protegerse, proteger al personal que trabaja con él o con ella y tener en cuenta que esto puede afectar a su paciente y que hay necesidad de hacer seguimiento de estos pacientes. Muchas gracias.